donde tomamos contacto con un abogado penalista, el doctor Jorge Barrera, quien es experto en Derecho Penal de la Universidad de Montevideo y es profesor visitante también en el Perú, en la Universidad de Piura. Y si queremos conversar con él, es a causa de la experiencia que tiene en casos que tienen que ver con la violencia sexual y el caso específico del cual estamos pendientes, que es la denuncia que se ha formulado contra 3 jugadores de fútbol peruanos del Club Alianza Lima después de un partido que se disputó en Montevideo. Doctor Barrera, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Bueno, el agradecido soy yo por estos minutos y es un placer conversar con usted y a través de usted con toda la audiencia. Bueno, lo primero que queremos saber es el tema de la territorialidad. Los actos presuntos han sido cometidos en un hotel en Montevideo, pero han sido denunciados por ciudadanas argentinas, o por lo menos por una ciudadana argentina, ante la justicia de su país, Argentina, y conciernen a imputables peruanos. ¿Cómo se resuelve esta triple presencia nacional en este conflicto? Bueno, yo creo que el artículo 9 del Código Penal uruguayo es muy claro en cuanto manifiesta con claridad que los delitos que se cometen en el territorio uruguayo van a ser castigados con arreglo de la ley uruguaya. Y los autores pueden ser nacionales o extranjeros, pero lo que rige es el principio de territorialidad de la ley penal, que es un derivado exclusivo de la soberanía nacional. Esto es que por el principio de igualdad que está garantizado en nuestra Constitución, indudablemente los delitos que se cometen en Uruguay, no hay distinción de quién los cometa y aplica la ley uruguaya. En ese sentido, no tengo la más mínima duda de que es así, porque además la contracara es que los delitos que se cometen en el extranjero no se castigan conforme al derecho uruguayo, sino que precisamente se sustraen a la ley uruguaya los delitos que se cometan por nacionales o extranjeros en territorio extranjero. En síntesis, así como en Perú existe la territorialidad de la ley, en Uruguay también, y por lo tanto, si un peruano comete actos en Uruguay, es la ley uruguaya. Indudablemente yo no podría estar en Perú, decir que como soy uruguayo cometo un delito y no voy a estar sometido a la jurisdicción peruana. Así que a mí me parece que tanto por el principio de territorialidad, con el principio de igualdad en la Constitución y por el principio también de soberanía nacional, es el Estado uruguayo quien debe, en definitiva, dilucidar esta situación, ¿no? Y eso supone que el Estado uruguayo y sus instituciones tienen que solicitar a la justicia argentina que remita lo actuado, porque las denuncias han sido formuladas ahí, de la misma manera que la entrega de algunos elementos de convicción, y que al mismo tiempo el Estado uruguayo soliciten al Perú que los 3 imputados puedan declarar y eventualmente estar presentes, si es que la Corte lo considera así. Bueno, en primer lugar hay un estatuto de la víctima aquí en Uruguay que se consagró a partir de diciembre del 2017, en el cual la víctima no solamente puede comparecer en el proceso, sino que además la víctima puede tener una presencia y una voz activa dentro del proceso penal. Razón por la cual entiendo de que, según he leído el comunicado de la jurisdicción argentina, en definitiva se ha pedido que no se difundan los datos de la víctima, pero indudablemente puede realizar la instancia en Uruguay, participar, nombrar abogado, que presente también todas las evidencias a efecto de poder esclarecer los hechos y, en primer lugar, determinar si hay elementos objetivos para que se formalicen las investigaciones, porque hay elementos serios de convicción de cometimiento de delito y también a partir de ahí puede existir o ya sea un archivo de las actuaciones penales, el comienzo de un juicio oral y público o otras salidas extraprocesales como son el acuerdo abreviado o el acuerdo, digamos, el juicio simplificado. Por eso digo que desde el punto de vista
de la territorialidad no me cabe la menor duda que es la jurisdicción uruguaya. Desde el punto de vista procesal, la víctima aquí puede comparecer y tiene un estatuto que le permite, si bien no el mismo rol que el querellante en Argentina, sí participar de todas las instancias procesales, ser oído, presentar evidencia, y luego es la fiscalía quien debe determinar si hay elementos serios o objetivos para formalizar las investigaciones o si se procede al archivo de las mismas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede prever que tomará la Fiscalía para pronunciarse sobre esa alternativa que usted ha mencionado? Sostener Bueno, eso si va a hay o no depender, elementos suficientes para que se abra causa. bueno, eso indudablemente va a depender, en primer lugar, de la evidencia que esté recolectada, en segundo lugar, de la actividad de los abogados defensores, porque acá estamos hablando en abstracto, ¿no? Es decir, el caso en concreto, lo único que conocemos son las versiones de prensa, Bueno, pero, y también hay también comunicados tanto del club como de los jugadores concernidos que se han pronunciado, rechazando haber participado en sí. actos delictivos y repudiando ellos mismos toda forma de maltrato a las mujeres. Y eso es lo que dicen ellos, ¿no? Que no han participado Sí, para sí, nada. Sobre todo uno sí, de ellos dice sí. que ni siquiera estaba presente en el cuarto donde han tenido lugar los hechos. Sí, mire, con respecto a eso, evidentemente acá hay un sistema acusatorio en donde ya desde el momento de los hechos, tanto la víctima como, digamos, es quienes pueden ser denunciados, pueden armar su propia carpeta de investigación. Indudablemente lo que tiene valor desde el punto de vista judicial es lo que se determina en sede judicial, ¿no? Es decir, los comunicados son obviamente indicios, puede llegar a ser una evidencia, puede ser parte de una defensa. En el caso particular, si bien esto no fue en Uruguay, yo fui abogado de Sebastián Sosa, el Recuerda, arquero de Vélez Sarsfield, lo que recordamos muy tuvo, bien. digamos, exactamente, y si bien no podía litigar en Tucumán, formaba parte, evidentemente, al ser abogado de él, de lo que aconteció en Tucumán, y allí existió una absolución. Es decir, y justamente Sebastián Sosa, una de las cosas que manifestaba era que evidentemente no había participado de los hechos. Es decir, que cada caso es cada caso hay que analizarlo no con una lógica de un partido de fútbol a favor de unos o en contra de otros, a favor de una camiseta o en contra de otros, sino que acá estamos hablando de dignidad humana, estamos hablando de, sobre todo, la libertad. Creo que acá la clave en todo esto es si hubo consentimiento o no, el tema de la libertad sexual, porque en definitiva acá no se castiga en nuestro código el ejercicio de la libertad sexual cuando uno tiene, digamos, en este caso, más de 18 años, sino que si el mismo es o con violencia o con intimidación o con amenaza, es decir, que lo que se trata de tener indemne es la libertad y la integridad sexual. Así que básicamente lo que va a estar en discusión es si existió o no consentimiento y si fue a través de intimidación, de presión, de abuso de poder, de amenaza o de alguna de las formas de violencia que son las que utiliza nuestro Código Penal para castigar esas conductas. Si se estableciera de que sí hubo violencia, que sí se ejerció presión para contravenir la voluntad de la presunta víctima, ¿cuál es el tipo de pena que correspondería, según el Código Penal uruguayo, tanto más que podría tratarse de un acto colectivo, ¿no? De más de una persona. Claro. Claro, en definitiva, hay que ver cuál de las tres figuras puede encuadrar esta conducta. Si estamos hablando de violación, estamos hablando de un guarismo penal de 3 a 16 años. Si estamos hablando de abuso sexual, de 2 a 12. Y si estamos hablando de un abuso sexual especialmente agravado, estamos hablando de un mínimo de 2 y un máximo de 16 también, una pena, digamos, similar a la violación. Así que dentro de esos guarismos de pena es lo que se puede, es lo que establece nuestra legislación. Pero bueno, vuelvo a repetir,
Estos son consideraciones en términos generales donde la clave de la discusión va a estar en el consentimiento o no. Si existió un ataque a la libertad individual, la indemnidad sexual, un ataque que de alguna forma llegara a vulnerar el libre consentimiento o si no existió. Y creo que ahí va a estar el centro del debate. De acuerdo. Que el centro del debate va a estar básicamente dada por las evidencias que se presenten, no solamente, digamos, la prueba indiciaria, sino evidencias para una primera instancia y luego someter al control jurisdiccional esas evidencias para ver si se transforman en prueba o si no adquieren el estatus de prueba. Ahora, esa clave que usted menciona, que es la libertad de decidir qué hace uno con su cuerpo y con sus afectos y con sus deseos, puede verse afectada por otra variable, que es el alcohol, porque parece seguro de que aquí hubo consumo de alcohol en cantidades considerables. ¿En qué altera y qué responsabilidad puede atribuir a unos u otros el hecho de que los actos se hayan cometido bajo estado de alcoholismo avanzado, de manera tal que, como podría ser y como sucede, algunas personas ni siquiera recuerden lo que habían hecho durante la noche? Claro, ahí tenemos básicamente dos situaciones. Uno, las acciones libres en la causa, es decir, que si en definitiva se tomó alcohol como forma de, digamos, como de lo que se llama tomar coraje, valentía para poder hacerlo. Es decir, que en definitiva hubo una preparación previa en donde se retrotrae el dolo, es decir, donde se retrotrae la voluntad y digamos, el conocimiento de la situación antes de haber ingerido alcohol. Con respecto al tema del alcohol, lo que hay que determinar ahí es, bueno, primero si existió, segundo cuál fue el grado de inhibición que pudo haber existido sobre el conocimiento y sobre la libre decisión. También hay que analizar en qué condiciones se dio y cuándo fueron esos actos, cuánto influyó, cuánto no influyó en la libertad de decisión, si existió violencia o si ese alcohol fue ingerido por presión. Es decir, que yo le podría hablar unas 5 o 6 variables que van a cambiar totalmente desde una tipificación dolosa a un grado de pena mayor o menor. Por eso creo que acá lo central es determinar cuál es la prueba indiciaria, las evidencias que se cuentan en la libertad y cómo se llegó a esa decisión. Y creo que ahí va a estar en un sentido o en otro, porque evidentemente sería un atrevido si prejuzgara o diera una opinión de algo que solamente tengo el conocimiento a través de los medios y los comunicados, de qué fue lo que aconteció. En definitiva, esto es un análisis netamente teórico en función de los elementos que se tienen de cómo es el deber ser de un proceso. Después cada caso sabemos que es un mundo, cada caso depende también de los hechos y los hechos que puedan ser acreditados fehacientemente. Ahora bien, usted hizo referencia al Estatuto de la Víctima que se aprobó en Uruguay el año 17, me parece recordar. Sí, 1 de noviembre del 2017. ¿En qué modifica el marco normativo general ese Estatuto de la Víctima que efectivamente yo recuerdo que se discutió con gran apasionamiento en el Congreso del Uruguay? Sí, es verdad, es cierto, porque tanto fue el apasionamiento que se aprobó y estuvo 3 años para ser puesto en vigencia y luego existieron más de 13 modificaciones al texto original, así que es acertadísimo su visión del tema. Indudablemente el estatuto lo que da es un salto de calidad y una mayor participación del sistema anterior, en donde la víctima casi era un objeto de prueba y no era un sujeto de derecho. Ahora la víctima no solamente puede participar en cualquier parte del proceso, puede presentar evidencias, puede coadyuvar con la fiscalía en cuanto a la evidencia, esto que le decía, se va a discutir acá si existe o no
un acto libre. Bueno, hay una cantidad de elementos, las cámaras, digamos, digamos, las conversaciones, si existió chat o no existieron, testigos, es decir, que coadyuva la víctima con fiscalía y además puede participar en toda la instancia procesal, ya sea o para pedir medidas limitativas con el fiscal o prisión preventiva. Indudablemente coadyuva. El titular de la acción siempre sigue siendo el Ministerio Público, pero tiene un rol en cuanto a que hay un estatuto de participación, de ser oído, de participar en esas instancias, que hasta antes de noviembre del 2017 no se tenía con el desarrollo y las facultades que tiene hoy. Doctor Barrera, una última pregunta antes de agradecer por ese tiempo que nos da. ¿Se puede decir que en el mundo deportivo, que moviliza naturalmente tanta pasión de jóvenes sobre todo, y donde se vuelven héroes algunos jugadores y en consecuencia modelos a imitar, en ese mundo ha ido creciendo en Uruguay, en Argentina, en los países en los que usted litiga, un rechazo al machismo como actitud mental y a su consecuencia, que es considerar que el varón tiene derechos a ejercer sobre la mujer sin consentimiento de la mujer? ¿Usted cree que hemos progresado en los países de América Latina que usted conoce respecto de esos temas esenciales, que es el rechazo al machismo por una parte y el reconocimiento de que la libertad de una mujer, cualquiera sea su estado y su nivel de consumo de alcohol, no puede ser violentado si no tiene voluntad? Bueno, yo le diría dos consideraciones, esto es netamente personal. Me parece que el concepto de dignidad humana y con independencia, digamos, del sexo, ese concepto de dignidad humana está consagrado, le diría, en plenitud desde la venida de Jesucristo, con lo cual no es una corriente nueva, sino que el concepto de dignidad humana y de libertad es un concepto que indudablemente, por lo menos el mundo occidental tiene desde hace 2026 años. No nos olvidemos que por lo salvó tanto, a una mujer que estaba a punto de ser lapidada en una plaza exactamente, pública. el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y no tiró nadie. Entonces, el concepto de dignidad humana, desde mi punto de vista, tiene una raigambre de concepción de derechos humanos básica. En segundo lugar, también le quiero ser muy justo, y quizás acá me gane el corazón. Yo durante unos años fui presidente de Peñarol, que es mi pasión, más allá de que me dedico al derecho penal. El Y equipo yo de le Juan diría que Joya, no es... nuestro compatriota, cuando yo era joven, ¿no? Pero Juan Joya Quizás no lo Cordero, recuerda. y mire, le hablo de Juan Joya Cordero y me pongo de pie, porque la verdad es que para todo hincha de Peñarol, Juan Joya Cordero significó gloria, Copa Libertadores, Copa del Mundo, así que es un héroe aurinegro. Pero le decía que bueno, yo le diría que no hay una profesión concreta. Mire, hay penalistas, hay futbolistas, cualquier actividad, es el tema del ser humano. Yo creo que no está vinculado a una actividad en concreta, sino que los hombres somos capaces de grandes bienes y de grandes males. Y me parece que en definitiva hay que tener presente de que el límite siempre es la dignidad humana, siempre es la libertad y siempre es la defensa de la vida. Y me parece que más allá de la profesión que uno elija, esos son los valores que nos identifican como humanidad, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus explicaciones, doctor Jorge Barrera. Recuerdo que usted es un abogado penalista uruguayo y que ha tenido la amabilidad de hablarnos desde su país sobre un acontecimiento lamentable y repugnante que habría tenido lugar en su país, Uruguay, y como nos lo ha explicado usted, estaría sometido al marco normativo de la práctica judicial uruguaya. Muchas gracias y muy buenas noches para usted, señor Barrera. Un fuerte abrazo y saludo a usted y a toda la audiencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos rápidamente nuestro programa Las Cosas Como Son.